En este problema nos presentan un cuadrado que tiene lado x más 6, o sea, hagamos nuestro cuadradito lo mejor que podemos, donde cada uno de estos lados va a ser igual a x más 6, y nos preguntan cuál es el área en centímetros cuadrados que también aquí está. O sea, las unidades de medida también. Sabemos que el área de un cuadrado es simplemente, y de cualquier figura, es multiplicar el lado por el alto. Cada uno de los cuadriláteros va a tener una cierta variación en esa expresión, pero en esencia es siempre multiplicar dos lados y ver qué hacemos después. Pero en un cuadrado es, en esencia, multiplicar uno de los lados por el otro de los lados. O sea, aquí podemos notar que se forma un cuadrado de binomio, que tiene una resolución notable, que es el primer factor al cuadrado, más el doble entre los dos, o sea, nos queda 2 por 6x, más el otro factor al cuadrado, que es 36, porque 6 al cuadrado es 36. Finalmente nos queda x al cuadrado más 12x es igual a 36, siendo entonces la alternativa correcta la E. En este problema podemos tener dos métodos de realizarlo. Una es factorizar, partir desde la expresión que nos están dando aquí arriba, o la otra es ver cuál de las siguientes alternativas, si las desarrollamos los que más podamos, nos resulta en la expresión de arriba. Voy a partir con la primera, que es factorizando. O sea, ver qué términos en común tenemos en ambas expresiones, de tal modo de hacer una multiplicación distribuida. O sea, me refiero que podemos notar que aquí tenemos una p elevado a 1 en ambos casos, un 2 y un 2 acá, pero que en verdad si nosotros escribimos este 4 en 2 por 2, vemos que tenemos un 2 repetido, y en el mismo caso la x al cuadrado está repetida en la otra x, pero aquí hay una x en exceso, por así decirlo. O sea, solamente tendríamos en común la p, un 2 y una x al cuadrado. Ahora, si factorizamos por términos comunes, vamos a tener lo siguiente. Px cuadrado partido 2, que es lo que habíamos encontrado aquí arriba. El primer término lo quitamos todo, por así decirlo, entonces tenemos que decir 1 menos lo que nos quedó en el otro, que va a ser p no, porque p está elevado a 1, se fue. X al cuadrado sí, porque nos queda esta que era al cuadrado, más bien elevado a la cuarta, dividido en 2, porque aquí antes había un 4. Y sabemos que lo hicimos bien, porque si ustedes luego distribuyen esta expresión que pusimos afuera del paréntesis en ambos términos, vamos a volver a la expresión original. Y si vemos a las alternativas, efectivamente la B es la correcta. Y ahora el otro método habría sido revisar cada una de estas alternativas y ver cuál de las propiedades distributivas llega a la expresión original. Que pueden notar que la primera que estamos aquí marcando también es así, porque nos queda px al cuadrado partido 2 menos px al cuadrado partido 2 por x al cuadrado partido 2. Entonces esto nos queda x al cuadrado 2 menos p por términos comunes, digamos, tienen la misma base y mismo exponente, podemos sumar esos exponentes y abajo nos queda 4. O sea, es lo mismo que tenemos arriba. Entonces, estamos más que seguros que la B es la correcta. En este problema, tenemos que, de alguna forma, llevar esta expresión a alguna de estas alternativas usando lo que nos está diciendo el enunciado, que hay unas ciertas igualdades. Entonces, es conveniente que la expresión que tenemos acá la factoricemos por m. O sea, esto es igual a m partido 2 y todo esto que está multiplicando x menos m. Sabemos que esto está correcto porque si yo aplico propiedad distributiva acá y acá, volvemos al valor inicial que habíamos factorizado. Ahora con eso, lo que hicimos fue básicamente permitirnos hacer un reemplazo mucho más cómodo de los valores que tenemos acá. Porque si ahora hacemos el reemplazo, vamos a tener de t menos b, paréntesis, el x que es t más b, menos, paréntesis, cuidado con eso, t menos b. Hago hincapié en este menos porque es el menos m, o sea, todo lo que valga m está negativo. Y en este caso m va a valer t menos b. No podemos olvidar eso, no se nos vaya a pasar. Si desarrollamos un poco lo que está aquí adentro, nos va a quedar t menos b de nuevo, paréntesis, t más b, menos t más b. O sea, y todo eso partido 2. Podemos simplificar esta t, que está restándose, y el b me va a quedar t menos b
por 2b partido 2. Eso, al fin y al cabo, nos va a quedar, que puedo simplificar este 2 porque hay una multiplicación entre medio, y me va a quedar t menos b por b, y si yo aplico propiedad distributiva en ambos casos, me va a dar tb menos b al cuadrado, siendo entonces la alternativa E la correcta. Para realizar este problema, una de las formas es ir desarrollando cada una de estas expresiones que tenemos adentro de las alternativas, recordando que esto es muy importante, que el cuadrado de binomio, que es la expresión principal que nos presentan acá, es lo mismo que decir el primer término al cuadrado más el doble entre ambos términos, más b al cuadrado. Eso no lo podemos olvidar. Tenemos que ver cuál de las siguientes alternativas resulta finalmente en p al cuadrado más p más 1. La primera nos va a quedar, si hacemos directamente nuestra fórmula, p cuadrado más 2p más 1. No, no es correcto. La siguiente, p cuadrado más 2p más 1 más p es igual a p cuadrado más 3p, porque términos comunes, más 1. Entonces tampoco es correcto. La C nos va a quedar p cuadrado más p, porque 0,5, recordar que 0,5 es igual a 1 medio, entonces nos va a quedar el doble entre p por 1 medio, y eso se simplifica y me queda solamente p. Y eso, después, si continuamos, va a quedar más 0,5, que recordamos es 1 medio, o sea, 1/4, más 0,75. Sabemos que 1/4 es igual a 0,25. Entonces, si le sumamos 0,75, nos va a dar lo siguiente: p cuadrado más p más 1. O sea, esta es la correcta. Pero sigamos desarrollando el resto para ver por qué es tan incorrecta. La segunda estaría mala, porque si es la misma expresión, exactamente la misma, pero es más 0,5. Eso nos quedaría un poco corto en el último término, porque nos daría 0,75 y no 1. Lo mismo ocurre acá en la E, pero el caso en que nos pasamos de lo que deberíamos sumar, entonces nos queda, como estoy escribiendo, en 1,25. Tampoco es correcto. De esa forma, la letra C es la que efectivamente, si desarrollamos el cuadrado de binomio correctamente, vamos a llegar a la respuesta. Para resolver este ejercicio, es muy conveniente expresar cada uno de los nombres de las personas como una forma de describir la cantidad de dulces que tienen. O sea, P va a ser Pedro, S va a ser Sandra y J va a ser Juan. Y nos dice, Pedro tiene 7 dulces, P es igual a 7, que equivalen a la mitad de los que tiene Sandra. O sea, 7 es lo mismo que decir Sandra partido 2. La mitad de Sandra es igual a lo que tiene Pedro. Por lo tanto, si multiplicamos este 2, vamos a notar que Sandra es igual a 14. Sandra tiene 14 dulces. Y esta, o sea, Sandra, tiene m dulces menos que Juan. O sea, a la cantidad de Juan le tenemos que restar m, y eso va a ser igual a Sandra. Pero sabemos que Sandra va a tener 14, y entonces si despejamos a Juan, nos va a quedar 14 más m. Porque recordar que lo que está restando pasa sumando. Porque es como si tuviésemos que sumar a la ecuación más m. De esa forma, nos preguntan, ¿cuál de las siguientes expresiones representa la cantidad total de dulces que tienen Juan y Pedro? Entonces lo que nos dicen, por lo tanto, es P más Juan, donde P, por el enunciado, sabemos que es 7, y Juan vimos que era igual a 14 más m. Esto, si sumamos, es 7 más 14, es 21, y el m está solito, y nos queda esta expresión, que está representada por la alternativa A. En el siguiente problema nos presentan una ecuación con x la incógnita y nos preguntan cuál de las siguientes alternativas siempre da un múltiplo de 6. Bueno, primero lo que deberíamos hacer es despejar x, donde primero tenemos que pasar restando este 2, nos va a quedar x3 va a ser p menos 2, luego multiplicando por 3, todo lo que está a la derecha, y luego dividiendo por 5. Perfecto.
¿cómo sabemos si es un múltiplo de 6? Bueno, convenientemente ya vemos que la expresión que tenemos acá la está mostrando el enunciado. Precisamente tenemos dos que la aluden directamente. La de no, porque es p más 2, y de hecho ya la podemos descartar porque no es la expresión que tenemos, por lo tanto no podríamos asegurar que eso se repita, según los múltiplos. Tampoco esta, que es 3p más 2, es múltiplo de 30. Pero sí tenemos la a y la c. La c nos dice que todo el numerador, si lo quieren ver de otra forma escrito, pero es igual esto, todo el numerador es múltiplo de 6. ¿Ok? El problema con eso es lo siguiente, que si todo esto es, por ejemplo, si yo doy un múltiplo de 6, que por ejemplo puede ser 12, nos va a quedar 12 partido 5. Y eso claramente no es un múltiplo de 6, es más bien, esto es igual a 2,4, lo que no nos sirve, no es un múltiplo de 6. Pero la C es más interesante, porque nos dice, esta era la A, esta es la C, que solamente el paréntesis p menos 2 es múltiplo de 10. O sea, supongamos que esto es múltiplo, digamos, es 1, múltiplo por 1 de 10, o sea, 10. Todo el paréntesis es 10. Y si yo lo divido por 5 me va a quedar 3 por 2, que efectivamente es un múltiplo de 6. Entonces, ¿qué teníamos que concluir? Que con el 10 podemos notar que lo podemos descomponer en 5 por 2. Este 5 siempre lo vamos a simplificar con el que está en el denominador y el 2 va a ir multiplicando en una cantidad distinta al 3 que tenemos acompañándolo. Por lo tanto, la C es la correcta. En este ejercicio nos presentan una balanza que está en equilibrio, o sea, están al mismo nivel cada uno de estos platos. Y nos preguntan cuál de las siguientes relaciones que están aquí es verdadera. Básicamente, veamos cuál de estas Y o X cumplen con esto. Para ello, notamos que como cada plato está en equilibrio, quiere decir son iguales. O sea, esta es la analogía que siempre se nos da con respecto a qué es una ecuación, sino que es una balanza que está justo en equilibrio, porque es una igualdad. O sea, lo que está a la izquierda, que es 29 cuartos más 4 más 4 más x, tiene que ser igual, porque está en equilibrio, con y más 3 más 4 más x. Podemos simplificar este 4 con este 4, esta x con esta x, porque una fuera donde sea, una pasaría restándose. Y finalmente nos queda 29 cuartos más 4 es igual a y más 3. Vamos a pasar restando este 3 y me queda 29, 4 más 4 menos 3 es igual a y. Luego nos queda 29 cuartos más 1 es igual a y. Y podemos notar que si amplificamos este 1 por 4, dado que mínimo como múltiplo entre 1, porque esto está dividido por 1, y 4 es 4, entonces multiplicamos ambas partes por 4, o sea, lo amplificamos por 4, nos va a quedar 29 cuartos más 4 partido 4 es igual a y, y como tienen el mismo denominador, podemos sumar los numeradores y me va a quedar 33 partido 4 es igual a y. Por lo tanto, la alternativa A es la correcta y nos permite asegurar que la balanza está en equilibrio. Para resolver este ejercicio, más que nada tenemos que leerlo, porque nos dan un paso a paso de cómo se plantea una resolución. Y nos preguntan en cuál de estos se hizo un error. Primero tenemos que ver. Nos preguntan que una madre tiene 35 años, un hijo tiene 12, y cuántos años deben transcurrir, o sea, cuántos años tienen que pasar más 35 más a esto le tenemos que agregar, de tal manera que queden en una proporción, en una razón, en 3 es a 2. Lo primero, aquí, está correcto, porque a la edad de la madre le sumamos x, donde x son los años que transcurren, y a la edad del hijo le sumamos x, que también son los años que transcurren. O sea, súper bien, y eso tiene que estar igual a una proporción de 3 es a 2, cuestión que se representa como una fracción 3 medios. Y en ese orden, porque claramente la madre va a tener más años siempre que su hijo. Si resolvemos la ecuación,
lo que hacen acá es multiplicar por 2 y multiplicar por el denominador que está aquí abajo. O sea, básicamente multiplicar cruzado. Y luego, en el siguiente paso, que sería de acá a acá, aplican propiedad distributiva en ambos casos, lo que está todavía correcto. Luego pasan restando este 2 a la derecha y este 36 a la izquierda, donde la operación está también correcta. Y el tercer paso dice, la madre en 34 años más tendrá 69 años y el hijo 34 años más tendrá 46. Y eso, si ustedes lo dividen y lo simplifican, efectivamente está súper bien. Por lo tanto, en ningún paso se cometió errores. Entonces es importante siempre recalcar que hay veces que esto puede estar bien, puede estar mal, pero hay que analizarlo paso a paso, porque incluso en la resta y en la multiplicación, o incluso en el último paso, podría estar hecha mal la división, pero no es el caso y está todo bien. En este problema, la mayor dificultad está en descubrir qué significa todo esto que nos dicen y en qué orden lo tenemos que poner, y luego ver cuál de las alternativas es la correcta. Porque pensemos en esto, el exceso de un número x sobre 3. El exceso. Podemos pensarlo como lo que sobra, lo que queda luego de hacer algo. Y sobre 3. O sea, es como una resta. De que si nosotros tenemos una cantidad, le quitamos 3 y este sería el exceso, lo que sobra. Entonces a x le estamos quitando 3, pero no tan solo eso. Es el doble de esa operación, el doble del exceso sobre 3. O sea, todo esto al doble. Tenemos la primera parte, excelente. Pero después nos dicen, es a lo más. ¿Qué es a lo más? A lo más, vamos a entenderlo como el máximo. Como mucho es ese número. Bueno, que de hecho nos dice, es a lo más dicho número. Como máximo. O sea, puede ser menor o igual. Pero eso es a lo mucho ese número o es menor. Por lo tanto, es menor o igual toda esta expresión a x. Porque nos dice a lo más dicho número, que es x. Por lo tanto, si vemos las alternativas, la que cumple con ello es la E. En este ejercicio nos presentan que una persona va a invertir 100.000 pesos en instalar baldosas. Inicialmente le cobran 20.000 como monto fijo, como no va a variar, pero el que sí va a ir cambiando es estos 6.000 por cada metro cuadrado. Pero luego, por alguna razón, le hacen un descuento de 5.000 en el monto fijo y 1.000 en el metro cuadrado, en el monto variable. Por lo tanto, nos hacen la pregunta, ¿cuántos metros cuadrados como máximo puede instalar en su cocina con el dinero que tiene? Porque claro, es importante saber el máximo, porque podría ser cualquiera de estas alternativas, pero queremos la máxima cantidad. Y eso lo podemos modelar como una función, donde vamos a tener un monto fijo, que no va a ser 20.000, sino que va a ser 15.000, porque le están haciendo un descuento de 5.000 en esa cantidad, más la cantidad que va a ir variando. Vamos a suponer que x es nuestra cantidad de metros cuadrados, quiero decir, por no 6.000, sino que 5.000, ya que le hacen el descuento de 1.000 por cada metro cuadrado. Y todo eso tiene que ser igual, sí o sí, al monto que él tiene, esta persona, a los 100.000, porque ese es el máximo, su presupuesto. Entonces queremos saber esta x, cuántos metros cuadrados. Entonces podemos pasar restando este 15.000 al otro lado y nos va a quedar la parte izquierda como 5.000 por x es igual a 100.000 menos los 15.000 que teníamos, y eso nos va a quedar 5.000, x es igual a 85.000. Siempre que ustedes tengan una multiplicación y no hayan sumas entre medios o restas, cada uno de estos ceros podemos simplificarlo en cada uno de estos ceros que están acá, y nos va a quedar 5x es igual a 85. Que si ahora dividimos por 5 toda esta ecuación, nos va a quedar 85 partido 5. Y ustedes pueden notar que esto nos va a dar 17. O sea, como mucho, puede instalar 17 metros cuadrados de baldosas. También podría ser 13,
29 y 23 tampoco, porque es mucho más dinero. Pero 17 es el máximo, que es lo que nos están preguntando. Para resolver este sistema, que es lo que nos están pidiendo, ¿cuál es la solución de estas ecuaciones cuando tenemos incógnitas x e y? Un método de resolución es el de reducción, o sea, buscar que las variables x o y tengan el mismo factor, en este caso es un 3, pero además que estén en términos opuestos, más y menos. Cuestión que justo se da y es muy conveniente, porque ahora podemos sumar las ecuaciones, quiero decir, todo lo de la izquierda con la izquierda y todo lo de la derecha con la derecha, y nos va a quedar x más 3y más x menos 3y es igual a m más 2n más m. Podemos notar que las y se simplifican y nos queda 2x es igual a 2m más 2n. Yo ahora divido por 2 todo esto. Esta 2 que acompañada a la x la divido. Me queda 2m más 2n. Y para ser muy rigurosos, yo ahora factorizo por 2 el numerador para así ahora simplificarlo. Y me queda que x es igual a m más n. Hago hincapié en eso porque ustedes no pueden llegar y simplificar números cuando hayan sumas. En este caso era directo porque era simplemente 2 en ambos casos. Pero un ejemplo, simplemente para ilustrarlo, es que 3 más 9 partido 3, ustedes no podrían llegar y simplificar este 3 y que les quede 1 más 9, que eso es 10. No, eso está malo. Ustedes deberían sumar lo que está en el numerador, o sea, les queda 12 partido 3 y eso es 4. Y eso sí está bien. Para que lo tengan en cuenta, que cuando haya sumas y restas, no es llegar y simplificar. Ahora bien, podemos reemplazar esta x en cualquiera de las dos ecuaciones, en la primera o en la segunda, pero yo lo voy a hacer en la segunda. Y luego despejar la y. Y entonces me queda m más n, ahí reemplacé x, menos 3y, es igual a m. Voy a pasar sumando la y para que quede positiva y la m restando. Me queda m más n menos m es igual a 3y. Ahora se simplifican las m, me queda n partido 3y. Y ahora n partido 3 si yo paso dividiendo este 3 y efectivamente mi alternativa está la B, la correcta. Para resolver este ejercicio, donde nos piden saber cuál de estos sistemas no tiene solución, tenemos que considerar esto que acabo de escribir aquí al costado, donde si tenemos una par de sistemas general, no va a tener solución si es que se cumple esta cantidad de igualdades y desigualdades, donde A partido D es igual a B partido E, pero C y F son distintas. Y esto básicamente representaría un sistema donde las rectas, si nosotros lo graficáramos, fueran paralelas. ¿Ok? Y por eso no tienen solución, nunca se intersectan. De esa forma es que tenemos que repetir este esquema en cada uno de estos sistemas. Y si nosotros nos fijamos, ¿qué va a pasar acá? Haciéndolo lentamente en la primera ocasión, vamos a tener que en las constantes van a ser a y 2a, o sea, a partido 2a. Supuestamente tenemos que ver si es que esto es igual a b partido b. Y después a c partido c. Pero ya podemos notar que si lo hacemos, aquí vamos a tener el resultado de 1 partido 2 es igual a 1 partido 1 es igual a 1 partido 1. Cuestión que no es cierta en este caso y no cumple con esta condición que habíamos dicho. O sea, esta no tendría solución, ¿cierto? No nos serviría. Ahora si lo hacemos un poco más rápido en las siguientes, tenemos a partido A, que es igual a b partido 2b, y ahí tenemos un problema, porque eso no va a ser igual, dado que aquí nos quedaría 1 y en el otro 1/2. En la siguiente nos va a quedar a partido 2a es igual a b partido 2b, ya ahí estamos bien, pero aquí en la siguiente nos queda c partido 2c, y de nuevo aquí nos queda una triple igualdad que no es lo que estamos buscando, así que tampoco nos sirve. Finalmente en esta tenemos acá a partido a, bien, es igual a b partido b, nos sirve, y acá c partido 2c, efectivamente no hay una igualdad, porque esto sería a 1 partido 1 es igual a 1 partido 1, es distinto a 1 partido 2. O sea, esta sí nos sirve, porque la siguiente, si lo hacemos, nos queda a partido a es distinto a b partido 2b. Y ahí ya no nos sirve con la condición que estamos buscando. O sea, la D es la correcta. Para resolver este problema, tenemos que analizar correctamente
cada uno de los enunciados respecto a las edades de Alicia y de Miguel y qué situaciones nos presentan. La primera, podemos notar que Alicia es 5 años más que la edad actual de Miguel. Esa es la primera situación. O sea, la primera va a ser A es igual a 5 más la edad de Miguel, porque eso es lo que nos está diciendo. Que a la edad de Miguel le tenemos que sumar 5 para que sea la edad de Alicia, porque es 5 veces más grande, o más bien, una adición de 5 a la edad de Miguel. Y luego la segunda parte nos dice que en 2 años más, la suma de ambas edades será 59. En este caso, tenemos que hacer lo siguiente, es A más 2, o sea, la edad de Alicia en 2 años más M más 2, porque es la edad de Miguel en 2 años más, y eso tiene que dar 59. Aquí pongo el paréntesis, no es necesario, pero simplemente para denotar correctamente qué es lo que está ocurriendo y por qué es importante notarlo. De las alternativas, si notamos, la B sería la correcta y que alude a lo que acabamos de escribir acá. En este ejercicio nos presentan un triángulo que tiene aquí la altura de CAD, cuya área total de ABC es 20 centímetros cuadrados. También nos dice que AB, todo esto, mide 3 centímetros más que CD, que la altura. O sea, si lo ponemos en términos de ecuación, AB va a ser CD más 3, que es lo que nos están diciendo. Es 3 veces más que la medida de CD. Y para simplemente simplificar la notación, podemos llamarle a CD X y a B, bueno, va a ser X más 3. Simplemente para simplificar la notación. Ahora, ¿cuál es la medida de AB? Sabemos que tiene que ser X, que es CD, más 3. ¿Y cómo podemos llegar a un valor de X? Utilizando el área. Porque sabemos que la base, que es AB, X más 3, por la altura, que es X, partido 2, no nos olvidemos de eso, tiene que ser igual a 20. Si paso así, multiplicando este 2, me va a quedar, y multiplicando este X por propiedad distributiva, me va a quedar X al cuadrado más 3X, y el 2 multiplicando, 40. Paso este 40 restando. Y ahora, como esto es igual a 0, voy a ver qué números, si yo los factorizo directamente para encontrar una solución, me va a dar que la multiplicación me da menos 40 y la suma 3. O sea, la forma en que yo lo hago es poner dos paréntesis. De inmediato todo esto igual a 0. Pongo la X, nuestra incógnita. El primer signo va a corresponder al de la X elevado a 1, que en este caso es positivo. Y el segundo signo va a ser la multiplicación entre el número sin X y el X elevado a 1. O sea, más por menos, menos. Ahora me hago la pregunta, ¿qué número, sumado como insistía, me da más 3 y multiplicado menos 40? Dentro de ello está el 8 y el 5. Ahora de esto podemos obtener que si X solución 1 va a ser menos 8, o si X solución 2 es igual a 5, porque así se anula todo esto. Como es una medida AB, no puede ser una solución negativa. No tendría sentido que algo mida menos 5 o menos 8 centímetros. Entonces la solución sí o sí tiene que ser 5. Pero cuidado, que eso no es lo que estamos buscando. Porque esta X corresponde a CD. Porque AB es CD, o sea 5 más 3, lo que es igual a 8. Que ahí sí, la alternativa es la A. En este problema se nos presenta una función lineal que tiene valores solamente desde el 0 en adelante y nos hacen la pregunta, ¿cuál de las alternativas corresponde a 3x menos 5? O sea, la función evaluada en eso. Para encontrar el valor de la función basándonos en la recta, tenemos que notar por lo menos dos puntos. Tenemos el punto 0,0, que es el origen, y el punto 5,4. Esto es importante porque necesitamos la pendiente de nuestra función. Para ello, lo que vamos a hacer es
restar las y con la y opuesta y una x con la y opuesta, con la x opuesta. O sea, nos queda 4 menos 0 partido 5 menos 0. Esto siempre es correcto. Y no lo olviden, en términos generales, siempre la y de 1 o la y de 2 menos y1 partido la x2 menos la x1. Y eso siempre va a ser cierto para encontrar la pendiente. En este caso es 4/5. Y como es una función lineal, solamente va a constar de y es igual a 4/5 de x. Porque pasa por el origen. O sea, si ustedes evalúan x en 0, y les da 0 y está correcto. También si ustedes evalúan en 5, les da 4, que es lo que estamos buscando. Esta es nuestra función. Ahora bien, el enunciado le llama f de x. Que este lo debemos evaluar en 3x menos 5. O sea, todo nuestro argumento aquí tiene que pasar a ser esto. Por lo tanto, nos queda 4/5 de 3x menos 5. Lo cual, si ahora distribuimos por propiedad distributiva, nos va a quedar 12x partido 5 menos 4 por 5 partido 5. Puedo simplificar este 5 y me queda 12x partido 5 menos 4. Por lo tanto, la alternativa B es la correcta. Para resolver este problema, tenemos que encontrar la función que modela nuestra situación, que una represa pierde la misma cantidad de agua cada día. El día 12 tenía 200 millones de metros cúbicos y el día 21 tenía 164 millones de metros cúbicos. Entonces, siendo D nuestra variable que evaluará nuestra función, primero deberíamos encontrar una pendiente de esto. Para ello tenemos dos puntos. El primero, donde los días van a estar en la x y los metros cúbicos en millones, porque nos dice aquí el enunciado, metros cúbicos en millones, en la y, y el otro punto va a ser 21,164. O sea, tenemos el punto 12,200 y 21,164. Sabiendo eso, recordar que la pendiente va a corresponder a la resta de las y dividido con las x, en ese orden, manteniendo el orden del punto. O sea, suponemos si este es el punto 2 y este es el punto 1, nos va a quedar 164 menos 200 partido 21 menos 12. Esto nos da menos 36 partido 9, que es igual a menos 4. Ok, con eso, ahora lo que podemos hacer es lo siguiente, que tenemos y tiene que ser igual a menos 4 d más una cierta incógnita que le vamos a llamar n, porque esta puede ser lineal o afín. ¿Y cómo podemos confirmar eso? Bueno, podríamos reemplazar en un punto. Suponemos en el punto de el 1, el primero que tenemos acá, que sería y, como esto es 200, va a ser igual a menos 4 por 12 más n, que es nuestra intersección, que al parecer sí tiene, porque ahora si nosotros ponemos 200 es igual a menos 48 más n tiene que ser 200 más 48 es igual a n, y entonces 248 es igual a nuestra intersección. Entonces, si nosotros vamos acá, vamos a notar lo siguiente, que y es igual a menos 4d más 248. Ahora bien, no nos aparece eso directamente en las alternativas, pero si analizamos lo que nos dice la alternativa E, vemos que multiplicando cruzado, más bien propiedad distributiva, este menos 4 nos va a quedar que n de d es igual a menos 4d más 48 más 200, y esto es igual a menos 4d más 248, que es precisamente lo que tenemos aquí en la expresión. Por eso la letra E es la correcta y hace sentido que tengamos una intersección 248 positiva, porque de a poco, según avancen los días, eso va a ir reduciéndose como les tenemos aquí expresado. Para resolver este problema,
tenemos que fijarnos que nuestra expresión de nuestra función cuadrática es x menos a al cuadrado, donde a es positivo. Eso es importante. Y ahora nos hacemos la pregunta. Si una función cuadrática normal, digamos, sin ninguna alteración, x al cuadrado, simplemente lo más simple posible, se hace 0 justo en el origen, ¿qué va a pasar si es menos a? Bueno, para que esto sea 0, x tiene que ser igual a a, porque aquí nos va a quedar a menos a al cuadrado y eso es igual a 0. Por lo tanto, x ya no va a estar 0 en el origen, sino va a estar desplazado en a. Por lo tanto, ya podemos descartar esta alternativa, esta alternativa, esta alternativa. Ahora bien, ¿qué significa que este esté en a elevado? Lo que ocurre es que ahí la expresión debería estar sumada en a. O sea, la alternativa a, nos dice que debería ser la misma que tenemos acá, pero adicionado con un a. Porque de esa forma, si nosotros ahora también evaluamos en 0, esto, en vez de quedarnos simplemente nulo, nos va a quedar elevado, o subido, si se quiere, más bien, por un valor de a. Por lo tanto, esta es incorrecta y la b es la mejor que se adecua a lo que tenemos acá. Para resolver este problema, podrán notar que nos presentan una expresión que si están preparando la prueba de física, habrán visto más de alguna vez, que es la energía cinética, donde m es nuestra masa y v es la rapidez. Y nos preguntan cuál de las siguientes gráficas podría representar tal expresión. En función de la rapidez, o sea, ya no tenemos una incógnita que típicamente le llamamos x, sino que es v, nuestra variable. Por lo tanto, esto nos queda m partido 2 por v al cuadrado. Aquí podemos notar que esto es una función cuadrática en esencia, donde m partido 2 es una constante, un valor que acompaña a esta variable. Entonces la b no puede ser porque eso es como una función lineal, y la d tampoco porque se parece más a una logarítmica. Entonces, cuando nos tengamos la a y la c como candidatas, la a nos dice que el nulo de la función está desplazado, y c nos dice que está en el origen. Veamos eso. Si hablamos x en el origen, o sea, o más bien v en el origen, que es v igual 0, esto efectivamente nos va a dar el nulo. Porque esto es 0 y esto es 0. Entonces la no es correcta porque aparece el origen, o más bien el nulo de la función desplazado del origen, en tanto la c lo pone en el origen. Por eso esta es la correcta. En este problema nos presenta una función QDP que representa la cantidad, ojo con eso, con la cantidad de lápices blue que se vende. Y tenemos dos cosas importantes adicionales a esa. P pesos, que corresponde al precio de venta, y 100 pesos, que corresponde al precio de producción. Ok, y nos preguntan por la ganancia, o sea, los ingresos menos los costos de producción. Y finalmente, ¿qué función de las siguientes en las alternativas modelaría tal cuestión? O sea, la ganancia en función de P. Tenemos que notar que lo que se va a producir termina vendiéndose. Vamos a suponer que eso es correcto al fin y al cabo y que no queda nada en stock ni nada por el estilo, sino lo que se produce termina en la tienda vendiéndose. Por lo tanto, tenemos que, si yo amplifico la cantidad QDP por el precio de venta, o sea, P, esto va a ser los ingresos. Lo que se vendió en la tienda. Pero si ahora yo le resto la cantidad que se produjo, y después, recordemos, se vende, por el precio de producción de cada uno de estos lápices que se produjo, podemos notar que estos vendrían siendo los costos. Y todo esto, al fin y al cabo, es la ganancia. ¿Cierto? Entonces, eso hace sentido, porque recordar, se produce una cierta cantidad que después se vende, pero cada una de estas cosas, de estos precios, de estos montos, son distintos. En la tienda es por P y en la producción es por 100 pesos. O sea,
lo que nos quedaría es que si ahora yo reemplazo Q de P, según la expresión que nos presenta el enunciado, tendríamos que nos queda 10.000 menos 10P por P menos 10.000 menos 10P por 100. Y eso vendría siendo la ganancia. Por lo tanto, la alternativa A es la correcta. Para resolver este problema, tenemos que encontrar con las afirmaciones que se nos presenta alguna manera de darle un valor a esta fracción, sabiendo que x e y son mayores que 0, o sea, positivos, y distintos entre sí. Esto es muy relevante, porque si podrían ser iguales, y eso implicaría, sobre todo en el denominador, que se pudiesen anular, que en la resta quedasen igual a 0 y dividir algo por 0 se indetermina, lo cual no nos permite saber nada sobre el valor. Pero no es así y podemos trabajar perfectamente. Es importante identificar que en ambos casos, en ambas expresiones, tanto en el numerador como en el denominador, tenemos formas de escribirlo de manera reducida, factorizada. Y es por lo tanto es muy importante que conozcan estas formas, donde x al cubo menos y al cubo va a ser x menos y, todo esto de x al cuadrado, más la multiplicación entre ambos, que es x y, más y al cuadrado, que es la multiplicación de este al cuadrado, y el otro es la suma por su diferencia, que sería x menos y x más y. Es muy importante que conozcan estas formas de cómo expresar números al cubo y al cuadrado cuando las puedan identificar, porque ello nos permite, por ejemplo, simplificar esto y escribir la expresión simplemente como así, como la estoy presentando, y ya podemos ver exactamente qué necesitamos conocer para reconocer el valor de la fracción. En este caso, la 1 no nos permitiría conocer el valor del denominador ni del numerador, porque ninguna es notable y que llega a eso solamente. Entonces esta no nos sirve por sí sola. La 2 por sí sola no nos permite saber cuánto mide, cuánto vale, más bien el numerador, pero sí el denominador, porque tenemos el valor exacto. Pero, por lo tanto, por sí sola nos faltaría conocer el numerador. Entonces, si tenemos ambas a la vez, tendríamos un sistema de ecuaciones, digamos. O sea, x menos y es igual, no sé, a k, y x más y es igual a c, y podemos resolver esto y encontrar un valor para x e y. Por lo tanto, ambas juntas nos permiten encontrar al fin y al cabo toda la fracción que estamos buscando.